Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. En el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del ejemplo sobre estructuras de contención en voladizo. Vamos a hablar sobre la determinación de las acciones. En la clase anterior terminamos proponiendo las dimensiones del elemento de contención. Es el predimensionamiento. Ahora tenemos que determinar las acciones, tanto verticales como horizontales, asociadas a esas secciones. Entonces, en el ejemplo 2 se nos pide determinar las acciones que actúan sobre el muro de contención en voladizo. ¿Cuál? Del ejemplo 1, el que estamos desarrollando. Se sabe que el material de relleno tiene un ángulo de fricción de 38 grados, no hay cohesión. El peso específico es 18 kilonewton cúbico. Y por otra parte, las propiedades del terreno de fundación son peso específico 2, 19 kilonewton cúbico, cohesión 2, 35 kilonewton cuadrado y ángulo de fricción 2, 16 grados. A partir de esta información, la idea es que logremos establecer las acciones y podamos realizar el análisis geotécnico. Las acciones las dividimos en dos tipos: las acciones verticales y las acciones horizontales. Cuando hablamos de acciones verticales, hacemos referencia al peso del muro. Recuerden que el peso del muro incluye tanto el elemento en concreto como el peso del suelo que se encuentre sobre el pie y sobre el talón. La otra acción vertical que tenemos presente en este problema hace referencia a la sobrecarga localizada en la superficie del material de relleno. De manera conveniente, vamos a determinar la magnitud del peso y la posición de dicha fuerza respecto al punto extremo del pie. El objetivo entonces es de evaluar cuál es la fuerza vertical total asociada al peso. Recordemos, debemos incluir el material en concreto y el suelo sobre el talón y el suelo sobre el pie. Y esta fuerza localizarla convenientemente respecto al extremo del pie. La razón, recordemos que este producto W por XG nos plantea un momento resistente frente al posible volcamiento. Esa es la razón por la que cada una de las fuerzas vamos a localizarla convenientemente respecto al extremo del pie. Vamos a ir calculando cada uno de los componentes. El peso 2 hace referencia al peso del suelo sobre el talón. ¿Por qué iniciamos con peso en 2? Porque el peso en 1 haría referencia al peso de la cuña de relleno en el caso de que la superficie del relleno presente una inclinación. Es el caso del ejemplo que está resuelto en el texto de la Brajadás y que les pedí que revisaran. En nuestro caso, la superficie de relleno es horizontal, no existe el peso 1. Entonces arrancamos aquí con el peso 2, que hace referencia al peso del suelo sobre el talón. En este caso, la pared tiene forma trapezoidal. Vamos a dividir rectángulo en concreto, me genera el peso 3, y el triángulo en concreto el peso 4. El peso de la zapata en concreto sería el peso 5 y el peso del suelo sobre el pie
sería el peso 6. Cada una de estas fuerzas vamos a localizarlas convenientemente respecto al extremo del pie. Si sumamos cada una de esas fuerzas, tenemos el peso total. Y recordemos que el producto, el peso por la distancia XG, este producto debe ser igual a la sumatoria de los productos de los W sub I por X sub I. De aquí podemos despejar la distancia XG. Sumatoria de los productos W sub I por X sub I entre el peso total. Podemos entonces organizar para el cálculo del peso una tabla en donde vamos organizando cada uno de los pesos, la posición de dicha fuerza respecto al extremo del pie y el momento generado por cada una de esas fuerzas respecto al extremo del pie. En el texto guía, espero que estén realizando seguimiento a la solución de este ejercicio, ustedes van a encontrar entonces una tabla en donde aparecen enumeradas cada una de las secciones. Se hace referencia a que la sección 1 está presente cuando la superficie del material de relleno presenta inclinación, en este caso el peso 1 es 0. La sección 2 hace referencia al área de suelo que se encuentra por encima del talón. Entonces multiplico la longitud del talón, que es 1,5, por la altura de la pared, que es 5 metros. Eso me daría el área de suelo. Si la multiplico por 1 metro de longitud, eso me daría el volumen de suelo. Y si ese volumen lo multiplico por el peso específico del material de relleno, eso me daría entonces el peso. Y de esa manera procedo con la sección 3. Es un rectángulo, sería B1, 0.3, por la altura de la pared, que es 5 metros, por 1 metro de profundidad. Eso me daría el volumen, y por el peso específico del concreto, que es 24. Eso me daría entonces el peso de la parte rectangular de la pared. De igual manera procedo con el área 4. De igual manera procedo con el área 5. Y aquí el área 6. Por favor, realicen esa anotación allá en su documento. Aquí hemos calculado el área 6 de manera aproximada como un área rectangular. Hemos multiplicado 1 metro, que corresponde a la longitud del pie, por 0.7, que es la altura de suelo sobre el pie. La hemos trabajado como rectangular, si bien ella realmente es trapezoidal. Entonces aquí debo tener presente, cuando esté realizando los cálculos, si voy a tomar esa área como rectangular o como de forma aproximada como rectangular, o si hago el cálculo como trapezoidal. En este problema hemos tomado como peso específico del suelo sobre el pie el material de fundación. Por eso aquí multiplicamos por 19. En algunos casos se trabaja con el mismo material de relleno, y en ese caso el peso 6 deberá ser calculado con el gamma del material de relleno. Entonces, otra condición que debo tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo del peso. Si yo sumo cada uno de los pesos, tengo que el peso total es 232.3. Ahora, cada una de estas fuerzas, sabemos, se encuentra localizada a cierta distancia del extremo del pie. Ahí mismo también en el texto guía van a encontrar una tabla ampliada con la
posición o la distancia X sub I asociada a cada una de estas fuerzas, W sub I. Ahora la ilustro. La determinación de la posición X de cada una de esas fuerzas respecto al extremo del pie. Entonces, para calcular la distancia X2, lo que vamos a hacer es que al ancho B de la zapata, que es 3 metros, le voy a restar medio B4, que es la longitud del talón. ¿Por qué? Porque la fuerza 2 se localiza en el centroide de esta área rectangular. Y el centroide está a la mitad de B4, a la mitad del talón. Entonces, cuando reste a 3 metros la mitad de 1.5, tengo la distancia 2.25. El producto W2 por X2 me daría el momento que aporta el material de relleno para evitar el volcamiento. Y así procedo con el área 3. Es un área rectangular. Estaría en el centro, a la mitad de B1. Puedo calcular entonces la distancia X3 como B, que es 3 metros, menos 1.5, que es la longitud del talón, menos 0.15, que es la mitad del ancho de la pared. Eso da entonces un X3 de 1.35 y el producto W3 por X3, 48.6. La sección 4 es un triángulo. La resultante, debo localizarla entonces ahora a 2/3 si la mido respecto a este extremo, o de esta cara a la resultante, pues vamos a tener allí 1/3 de este lado del triángulo. Entonces puedo hacer el cálculo de la siguiente manera. El ancho B, 3 metros, menos 1.5, menos 0.3 y menos 1/3 de 0.2. Okay. O podemos plantear 1 metro más 2/3 de 0.2. Eso igual nos va a generar un X4 de 1.3. El producto de W4 por X4, 13.6. En la sección 5, un área rectangular, estaría localizada la fuerza a B medios, es decir, X5 sería 1.5, el producto W5 por X5, 54, y finalmente el área 6 o la sección 6, trabajándola como rectangular, estaría a 0.5, a la mitad del pie. Ya si trabajo esto como un trapecio, pues entonces debo localizarla en el centroide del trapecio. O eventualmente puedo dividir esta área en una parte rectangular y una parte triangular para efectos de facilitar el cálculo de fuerza y centroide. Luego de sumar entonces los momentos resistentes, puedo hacer el cálculo de la distancia XG. Recordemos que planteamos que XG será la relación entre la sumatoria de los productos W sub I por X sub I entre el peso total del muro. Entonces ya este producto previamente ha sido evaluado para cada una de las fuerzas. Reemplazamos la suma de los productos y dividimos entre el peso total.
Eso nos lleva a tener como acción vertical asociada al peso una fuerza con magnitud 232.3 kilonewton cada metro de muro y localizada a una distancia de 1.83 del extremo del pie. Esa es la primera acción vertical. La otra acción vertical hace referencia a la sobrecarga. Estamos hablando de una carga distribuida uniforme sobre la superficie de relleno. Y esta carga distribuida voy a convertirla en una fuerza puntual multiplicando la carga distribuida por metro cuadrado por el área donde actúa dicha presión. Recuerden que esta carga distribuida puede estar representándome una vía, una ciclorruta, una estructura en particular, representada como una carga distribuida en este caso. Entonces, la magnitud de la fuerza vertical sería el producto de la presión Q por el área donde actúa. En este caso el área sería B4 por un metro. Y esa fuerza vertical la localizamos convenientemente respecto al extremo del pie. XQ en este caso sería B, que es el ancho de la zapata, menos B4 medios. Recuerden que B4 es la longitud del talón. Entonces Q es la fuerza Q, es el producto de la presión por el área. Y el área aquí en este caso es la longitud B4 por un metro. Entonces la fuerza Q es 7.5 kilonewton por cada metro. Y la posición de dicha fuerza respecto al extremo del pie sería el ancho B menos un medio de B4. 2.25 metros. Podemos entonces, una vez calculadas las acciones verticales, procedemos a la evaluación de las acciones horizontales. Como acciones horizontales, vamos a tener los empujes activos. En este caso, como el muro no tiene restringido su desplazamiento, el relleno genera una presión activa en el muro de contención. En este caso, no solo el empuje activo debido al peso del suelo de relleno, sino también debemos incluir el empuje activo debido a la sobrecarga. Entonces, como fuerzas horizontales, vamos a tener que el empuje activo total es la suma del empuje efectivo del suelo más el empuje de la sobrecarga. Y esa presión activa total vamos a localizarla convenientemente respecto a la base del muro, a una distancia z sub a. La evaluación de las acciones horizontales fue motivo de trabajo en el curso de Geotecnia 2. No vamos a profundizar o a retomar eso. Ya a ustedes les corresponde revisar sus apuntes en lo que es la evaluación de las presiones activas debido al peso propio, debido a las sobrecargas, debido a la presión hidrostática, en el caso de que exista nivel freático. Ahora, a partir de esa información, deben revisar, a partir del ejemplo que aparece en el texto de la Brajadás, qué pasa con los empujes, caso en el que la superficie de relleno presente una inclinación. Ahí ustedes encuentran un ejemplo resuelto en el texto de la Brajadás. Y vamos a tener entonces que tanto el empuje efectivo del suelo como el empuje de la sobrecarga
van a presentar una inclinación respecto a la horizontal que corresponde a la inclinación de la superficie de relleno. Eso nos lleva a que esa fuerza que presenta una inclinación la tenga que descomponer en una horizontal y en una vertical. Debo tener entonces claro, de manera general, cuáles son todas las componentes o cuáles son todas las acciones verticales y cuáles son todas las acciones horizontales. Los empujes activos los evaluamos a partir del coeficiente lateral de tierras activas de Rankine, caso A, que es función del ángulo de fricción, en este caso del material de relleno. Ya tenemos una expresión para calcular ese coeficiente. Podemos reemplazar el ángulo de fricción del material de relleno, que es 38 grados, y evaluar entonces el coeficiente caso A como 0.2379. El empuje, recordemos que no es más que el área del diagrama de presiones y a partir de la expresión de esfuerzo horizontal activo, que ya conocemos, y teniendo en cuenta que el material de relleno no presenta cohesión, nos queda que el esfuerzo horizontal activo es el producto del esfuerzo vertical por caso A. Podemos evaluar los esfuerzos a diferentes profundidades y en la base del muro, el esfuerzo efectivo horizontal debido al suelo estará en función entonces de la altura H de material contenido. Se plantea entonces la expresión para el empuje efectivo del suelo, un medio de caso A gamma 1 por H cuadrado, resultante del área del diagrama de presiones. Esto ya fue trabajado y demostrado en el curso de Geotecnia 2. Y esa fuerza, sabemos, está localizada a 1/3 de la altura del muro. De esta manera, vamos a tener la magnitud de la acción horizontal y su posición respecto a la base del muro. Ya conocemos el valor de caso A, el valor del peso específico del material de relleno y la altura del suelo contenido. Podemos evaluar la magnitud del empuje activo efectivo y de la posición. En cuanto a la sobrecarga, recordemos que consideramos que es uniforme, la presión es un diagrama uniforme, la magnitud corresponde al área del diagrama y la posición de dicha fuerza respecto a la base del muro sería la mitad de la altura del muro. El esfuerzo horizontal debido a la sobrecarga sería el producto de K sub A por Q. Se mantiene constante dicho valor en toda la altura. Y el empuje estaría dado por el área del diagrama, que no es más que K sub A por Q por H. De esta manera tenemos la expresión para la magnitud de la acción horizontal debido a la sobrecarga y la posición de dicha fuerza respecto a la base del muro. Si sumamos las dos expresiones, tenemos entonces que el empuje activo total, la suma del empuje efectivo del suelo y el empuje de la sobrecarga, está dado por esta expresión. Si reemplazamos cada uno de los valores que ya conocemos, el valor de K sub A, de gamma,
de H y el valor de Q, tenemos que el empuje activo total será 71.31 kilonewton por metro lineal. Y podemos determinar la posición de esa fuerza total, dado que el producto, el empuje total por la distancia Z sub A, es igual a la suma de los productos PS, ZS, PQ, ZQ. Es decir, multiplicar el empuje efectivo del suelo por la correspondiente posición respecto a la base y sumarla con el producto del empuje debido a la sobrecarga y con su correspondiente posición respecto a la base. Y aquí podemos despejar la distancia Z sub A y al reemplazar allí los valores ya conocidos, encuentro que el empuje activo total está localizado a 1.9174 respecto a la base del muro. Tenemos entonces tanto la magnitud como la posición del empuje activo total, es decir, la acción horizontal. Ahora, ¿qué pasa cuando se conforma un nivel freático en el respaldo del muro? Pues, además del empuje efectivo del suelo, que ya no puedo calcular con esta expresión, porque ya el diagrama de esfuerzos efectivos cambia, tengo que sumarle el empuje debido a la sobrecarga y debo sumar el empuje debido al agua. Deben revisar sus apuntes de Geotecnia 2, donde hicimos la evaluación del empuje activo total, caso en el que tenemos un nivel freático. Resumimos entonces las acciones sobre el muro, tanto verticales, aparece el peso, aparece la sobrecarga y aparece la fuerza horizontal P sub A. Cada una de estas fuerzas convenientemente localizadas respecto al punto extremo del pie.